voy a exponer lo que vendría a ser infarto maligno. Básicamente es un enfoque en paciente crítico, ¿no? Entonces, primero que vamos a exponer o que vamos a mencionar, la definición, ¿no?, de lo que vendría a ser el infarto maligno, ¿no? Entonces, es todo deterioro progresivo del estado de conciencia ¿no?, y déficit neurológico severos. Conjuntamente también puede ser tanto semiología como una evidencia imagenológica de compromiso isquémico de gran magnitud. Generalmente, esto se puede evidenciar con un compromiso mayor o igual al 50% del territorio de la arteria cerebral media. Entonces, ¿cómo empezamos primero, no? O sea, el primero, la fisiopatología vendría a ser con una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Esta disminución del flujo sanguíneo cerebral, a su vez, ocasiona una disminución de la ATP, el motor, ¿no?, la energía de la mitocondria. Esta disminución de la energía, de la respiración aeróbica de la mitocondria, ocasiona un daño a tres niveles. La primera vendría a ser a nivel de glía, la segunda sería a nivel de la neurona, y la tercera sería a nivel de la microcirculación. Parte de la glía, se tiene que otro de los canales iónicos. Y esta apertura de canales iónicos es la bomba de sodio y potasio, ocasionando una despolarización de las membranas, ocasionando una liberación de glutamato, de nuevo lo que se llama citotóxico, y activación de las oxidonitrasas, sintasas, lipasas, proteasas, ocasionando un... Y a nivel endotelial, y hay una respuesta neuroinflamatoria que ocasiona una disrupción de la barrera hematocefálica, ¿no?, y a su vez un edema vasogénico. ¿Cómo sé que nuestro paciente o qué nos puede predecir o decir que tiene mayor factor de riesgo, ¿no?, de que predictores clínicos vendría a ser la edad, cofactores como hipertensión arterial, alta puntuación de la escala de NIS, que normalmente es mayor a 24 o 25 en las primeras 6 horas, alteración de lo que vendría a ser los predictores radiológicos, tomografía cerebral, entonces se calcula y centímetro cúbico se toma como un factor, un predictor radiológico, ¿no? El paciente que sufre insuficiencia cardíaca o que tenga una desviación y último que tenga una afectación simultánea de la tomografía. Uno de los signos es el signo de la cuerda. Por más que tu paciente, digamos, está, digamos, de 13, de 12, si en la tomografía cerebral sin contraste se evidencia el signo de la cuerda hiperdensa, hay que tomarlo como un predictor imagenológico. Ahora, ¿qué es este signo de la cuerda o en qué consiste? Es que la arteria cerebral media, como toda arteria, tiene sus vasos, su territorio, se podría decir, ¿no? Entonces, cuando hay una línea hiperdensa a nivel de una, a un nivel de la arteria, o sea, a nivel del territorio vascular de la arteria cerebral media, en una tomografía cerebral sin contraste, se puede ocasionar justamente, puedes inferir que este paciente puede ser un maligno, ¿no? De la densidad. O sea, ¿qué significa? Cuando hay una atenuación del núcleo lento, también con pérdida de la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca.
borramiento de los surcos y ventricular. ¿No? Hay dos tipos de tratamiento. ¿Cómo es esto? Paciente neurocrítico no puede tener una fiebre mayor a temperatura mayor a 37.5. Significa que no debería con traumatismo intracranial, por ejemplo, que se maneja como homoterapia y siempre el objetivo es un sodio más. Pero este es el caso porque esos pacientes hacen un edema vasogénico. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que por la diferencia de presiones el sodio llega a meterse de intravascular a intersticial. En el infarto maligno, no, primero hematoencefálica, y eso es lo que ocasiona al final el aumento de la presión intracraneal. Entonces, el terapia, porque el único tratamiento básico. Otro objetivo es la normoglicemia, de 110 a 150 miligramos por decilitro, mostrado justamente en el NASH Sugar, un estudio que se ha hecho hace años, donde habían 30 miligramos por decilitro de hipoglicemia y hay mayor mortalidad en los pacientes. La normocapnia es en todos los pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Porque al aumentar el CO2, o sea, mayor a 45 milímetros de mercurio, ocasiona una vasoconstricción, perdón, una vasodilatación que ocasiona una alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y eso también disminuye la perfusión cerebral. Entonces, digamos, si este paciente ya tiene una zona isquémica, va a aumentar esta zona isquémica. Por eso es que se recomienda una normocapnia. Otro, por ejemplo, es una normoxemia con una saturación mayor a 92%. Y la normovolemia con una presión venosa central de 10 a 12 centímetros de agua. Ahora, en lo que vendría a ser la descompresión quirúrgica, hay que saber, son tres preguntas básicamente. Si es que sirve la cranectomía, cuál es la técnica, sus complicaciones y si en verdad mejora los resultados en mi paciente, ¿no? Y el último punto sería si es necesario una monitorización intracraneal en un paciente neurocrítico con infarto maligno. Ahora bien, solo el 25% de estos pacientes llegan a ser hipertensión endocraniana, ¿no? O sea, de que necesitamos una monitorización de la presión intracraneal en un paciente de infarto maligno, sí. Pero que guiemos nuestro tratamiento dependiendo si tiene presión intracraneal, no. ¿Por qué? Porque justamente había mencionado que toda la presión intracraneal solamente en pacientes 25% de la ocasión, ¿no? Ahora, la primera pregunta a responder sería ¿cuáles son los aportes de la cranectomía? La primera, la primera pregunta es respondida por este estudio que en el 2011 se realizó, que vendría a ser el DECRA, o que se hizo una cranectomía descompresiva en pacientes con traumatismo endocranial. Entonces, ¿qué concluye este estudio de 2011? Que la cranectomía descompresiva, habiendo sido realizada en un menor 48 a 72 horas, mejoraba o sea, disminuía la presión intracraneal, pero por desgracia ocasionaba mayor morbilidad o incluso pacientes con secuelas en lo que va a los 6 meses, ¿no? Y gracias a este estudio es que comenzaron a usar más la cranectomía descompresiva en los pacientes con infarto maligno. Ahora, uno se pregunta, si hay otro paso, la otra opción es la
Ahora, todo paciente con craniectomía descompresiva ocasiona que, o al menos, ahora, ¿qué sucede? Cuando, cuando aumentamos la presión, perdón, cuando la desviación de la línea media es mayor a 10 milímetros, es indicación absoluta para comenzar una necrosectomía. ¿Por qué? Porque ese paciente está haciendo hipertensión craneana a pesar de que le han hecho una craniectomía descompresiva, ¿no? Entonces se debe hacer una necrosectomía y hablar obviamente con el neurocirujano, ¿no? Y al final, como una conclusión, para terminar, el infarto maligno en las arterias cerebrales medias siempre es una condición devastadora. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hasta el 80% de la mortalidad en los pacientes tratados de forma conservadora. ¿Qué significa? Que su tratamiento sí o sí debe ser quirúrgico, ¿no? La fisiopatología siempre es por un desarrollo rápido de un edema citotóxico, siempre tener en cuenta el edema citotóxico. Por lo tanto, una neuromonitorización sí es importante, pero la osmoterapia, por desgracia, no es el tratamiento definitivo para el infarto maligno, debido a que justamente ya hay una alteración de la barrera hematocefálica, ¿no? Que produce un aumento de la presión intracraneal. Ahora, este cuadro clínico, justo con la ayuda de las neuroimágenes, porque siempre es necesaria una tomografía, es indicativo, pues, ¿no? Pues de la progresión de un infarto maligno con un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Siempre se debe tener en cuenta las primeras horas. ¿Cuánto? Por lo menos las primeras 6 horas del paciente. Y evaluar si el paciente tiene predictores clínicos o radiológicos de aumento de presión intracraneal, ¿no? Y las opciones del tratamiento siempre son, bueno, las medidas generales que he mencionado, la 6N, para eliminar lo que vendría a ser el alcance de el edema cerebral, ¿no? Ahora, de lo que ya está, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Esto debe ser realizado temprano y con un diámetro grande. ¿Cuánto? Por lo menos debe ser 12 por 18 centímetros, ¿ya? Cada paciente debe ser, como siempre, evaluado particularmente en función de su interconsulta con neurocirugía, ¿no? Para evaluar una evolución favorable. Y ahora, dado que no hay medidas médicas curativas o que tengan mejores resultados que la craniectomía descompresiva, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan? Sí, se entendió. Muchas gracias. Ya será, ¿no?